Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Una semana más llega el momento de turistas con puñetas, así que tenemos ya a José Juan Picos. ¿Qué tal, José Juan? Pues encerrado, como supongo que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los viajeros accidentales, ¿no? Efectivamente. ¿Y de quién nos vas a hablar hoy? Pues a cuenta del coronavirus, Europa ha vuelto a separarse entre protestantes y católicos, como en los tiempos de nuestros turistas con puñetas. Hace 2 semanas los holandeses resucitaron el viejo fantasma de las guerras religiosas, hoy batalladas en los medios internacionales y en los organismos de la Unión Europea. Llueve sobre mojado, ya lo hicieron. En la crisis de 2008 ya nos acusaron de ser unos vagos y unos irresponsables. Y el resumen vuelve a ser el mismo. Los compasivos católicos del sur protegen a sus ancianos y hacen caridad con el dinero que no tienen, y los sobrios mercaderes luteranos y calvinistas se llevan las manos a la cabeza y acusan al Mediterráneo de ser el vertedero de toda prosperidad. Volvemos a la Edad Moderna. España, Portugal e Italia, que fueron durante mucho tiempo lo mismo, contra las repúblicas mercantiles y las monarquías accionistas de las compañías comerciales y coloniales, como por ejemplo la británica. La acusación principal de los aguafiestas boreales es que los españoles tenemos los bolsillos llenos de agujeros y que, como cigarras, cantamos al sol mientras las hormiguitas norteñas suben al cielo por una escalera hecha de monedas. ¿Y qué pensaban de esto nuestros turistas con puñetas? ¿Eran nuestros antepasados tan viva la Virgen como nosotros? Empecemos por arriba, por el rey y sus nobles. Carlos José Gutiérrez de los Ríos, sexto conde de Fernán Núñez, fue biógrafo de Carlos III. Ejerció como gentilhombre de cámara en ejercicio, así que estuvo al servicio cotidiano del rey. No olvidemos que era un grande de España. Según este noble, el cuarto Borbón fue muy devoto de la Virgen del Puño. Dice así en su obra Vida de Carlos III. Estrenar vestido o zapatos nuevos era para su majestad un tormento. Antes de decidirse a cambiar de sombrero, se lo pensaba durante 8 días. Poco a poco se desprendía del viejo, teniendo el nuevo a la vista. Siendo como fue el mejor alcalde de Madrid, bien se podría decir de Carlos III, que según la opinión de Gutiérrez de los Ríos, era más agarrado que un chotis. Sin embargo, los turistas con puñetas que pasaron por España durante su reinado tenían una impresión distinta. El viajero Joseph Townsend asegura que a sus 71 años, Carlos III no había renunciado a cazar todos los días, con excepción de las festividades de Semana Santa. Esos días está tan malhumorado que nadie osa acercársele. Según el católico Henry Swinburne, esas fechas llevan una marca negra en su calendario. Townsend afirma que Carlos III no dejaba de cazar ni con lluvia. Si uno de sus trajes de caza se empapa, se pone otro. La lluvia no rompe los huesos, le dice a su cuadrilla. Townsend fue testigo de una batida de caza en el Escorial. Tras disparar un cuarto de hora sobre presas arrinconadas por los batidores, Carlos III y sus invitados se cobraron 45 ciervos y 2 jabalíes. Aquello le costó a su hacienda 300.000 reales, unas 3.000 libras esterlinas de la época. No hemos hecho la cuenta, pero era dinero. Con ese presupuesto pagó a 2.000 batidores, los carruajes que trasladaban a la partida del rey, los coches para las armas y las municiones, para las medicinas y para los cambios de ropa. El turista Swinburne detalla el monto anual de las indemnizaciones que recibían los propietarios agrícolas perjudicados por las partidas de caza reales: 70.000 libras en Madrid y 30.000 en La Granja. El delirio cinegético de Carlos III tenía, sin embargo, una raíz saludable. Tanto su padre Felipe V como su hermanastro Fernando VI padecieron neurosis terribles. En sus peores desvaríos, Felipe V vivía de noche y dormía de día. No se mudaba las camisas hasta que se le caían a jirones.
y se dejaba crecer las uñas de los pies hasta no poder andar. Su primer alivio era el sexo, administrado con astucia e interés por su segunda esposa, Isabel de Farnesio. El segundo era la voz del castrado Farinelli. Fernando VI, por su parte, llegó a convencerse de que no era más que un espectro y sufría ataques de furia en los que agredía con armas blancas a sus servidores y a sí mismo. Según Townsend, Carlos III atribuía su rectitud moral a que su mente estaba constantemente entretenida con la caza. El inglés recoge un suceso familiar que ilustra su manía cinegética. Al rey no le pesó que su hijo, el infante Francisco Javier, agonizara de viruela a los 14 años. Ya que nada se puede hacer, hay que llevarlo con resignación, declaró, y se echó al monte. Aparte de la caza, del gobierno y de su devoción religiosa, a Carlos III no le interesaban las aficiones propias de los monarcas ilustrados, la ópera, el teatro, la literatura, las conversaciones mundanas, y tampoco era un sibarita, salvo en la ingesta diaria del excelente chocolate de Indias. ¿Y los nobles de Carlos III eran manirrotos? Recurramos a la opinión de un ilustrado español, José Cadalso, del que ya hablamos en otra ocasión y cuya semblanza encontraréis en los podcasts de Turistas con Puñetas. En Cartas Marruecas crucifica a los nobles españoles, obsesionados con el lujo, la molicie y el exotismo. Así nos cuenta el militar ilustrado cómo era un día cualquiera de un grande de España. Lo despertaban y aseaban 2 ayudas de cámara. Tomaba café de moka en porcelana china importada de Londres. Vestía finas camisas de Holanda bajo una bata francesa. Sus libros, carruajes y persona se adornaban en París, como si no hubiera encuadernadores, carroceros y sastres en España. Los platos calientes le eran servidos en vajillas inglesas y la fruta y los dulces en platillos sajones. Su maestro de baile era italiano y acudía a óperas de ese país y a tragedias francesas. Cadalso remata así: al tiempo de acostarse puede decir esta oración: doy gracias al cielo de que todas mis operaciones de hoy hayan sido dirigidas a echar fuera de mi patria cuanto oro y plata ha estado en mi poder. En otro podcast de Turistas con Puñetas vimos cómo los pudientes hispanos tiraban la casa por la ventana en las meriendas con baile que llamaban refrescos, pero había otros festejos familiares que escandalizaban a los ilustrados. En 1785 el obispo de Cádiz, José Escalzo, envió esta queja al conde de Floridablanca, secretario de Estado de Carlos III. En los bautismos hay desorden y lujo infinitos. Aunque el bautizado sea pobre, no le pueden faltar órgano y coros. El padrino ha de tirar el dinero a manos llenas, con refresco y gastos sin medida, y si no, le dicen que es un pelón. En mayo de 2017, 2 siglos después, el popular juez de menores Emilio Calatayud lanzó este mensaje a los padres: seamos comedidos con los convites, banquetes y regalos de las comuniones, que se nos está yendo la pinza. Su señoría sigue así. Los bancos van a tener que conceder microcréditos para que podamos estar a la altura de los obsequios y comilonas. Según la Federación de Usuarios Consumidores Independientes, las comuniones rendían en 2016 casi 600 millones de euros al año, y la Conferencia Episcopal estimaba que un convite de 30 invitados salía por 2.500 euros. Calatayud cierra con este consejo: dejemos algo para cuando se casen. Ahora bien, ni en los refrescos ni en los bautizos nuestros architatarabuelos podían ser acusados de empinar el codo. Más bien eran sobrios como piedras. El reverendo Clark, otro viajero inglés, afirmaba que los españoles se mostraban casi siempre sobrios en el comer y el beber. Dice que en los refrescos no tomaban ni un poco de vino. Swinburne coincide en que eran frugales, tal vez a causa de su pobreza, pero también reconoce que borracho es el peor insulto que se le puede hacer a un español, porque es raro ver entre ellos a un beodo, de no ser entre los mozos de mulas. Según el barón de Bourgoin, embajador francés en Madrid con Carlos III y Carlos IV,
Era rarísimo ver un borracho, y cuando se encuentra por la calle a un soldado embriagado, se puede apostar 10 contra 1 a que es extranjero, y 20 a que es suizo. Hacia el final del reinado de Carlos III había 5.000 soldados helvéticos al servicio de la corona española. El asombro de nuestros turistas puñeteros por la sobriedad española era coherente con un grave problema de salud pública en Inglaterra. A mediados del siglo XVIII, el abaratamiento de la ginebra convirtió el alcoholismo en una epidemia en las Islas Británicas, sobre todo en Londres. Aquella plaga tuvo su propio nombre, London Gin Crazy, la locura de la ginebra. Su origen estuvo en la liberalización del destilado de ginebra, con la idea de convertirla en un pilar del comercio inglés. Leandro Fernández de Moratín se escandalizó de la dipsomanía británica en sus apuntaciones sueltas de Inglaterra. El príncipe de Gales, que iba a ser el futuro Jorge IV, se emborracha todas las noches, dice el español. El diario The Times ya lo había tachado de bebedor compulsivo, mal hablado y mujeriego. Continúa el ilustrado español. La borrachera no es en Inglaterra un gran defecto, ni hay cosa más común que hallar sujetos de distinción perdidos de vino en las casas particulares, en los cafés y en los espectáculos. Según Moratín, los extranjeros no podían rechazar una invitación ni quedarse atrás. No puede uno evitar embriagarse, sino a riesgo de perder la amistad con el anfitrión. Ha de beber cuando beben los demás y no puede beber menos. El viajero anglo-italiano Joseph Baretti asegura que para un inglés la botella es su principal estímulo hacia la sociabilidad y son muchos los que sin ella no serían capaces ni siquiera de mostrarse alegres. Según Moratín, el problema radicaba en los innumerables brindis, que parecían excusas inventadas para mantener el codo empinado. Él mismo hace una lista incompleta de la infinidad de chinchines, con cánticos por en medio, de los que fue testigo en Londres durante la celebración pública del cumpleaños de la reina, Carlota de Mecklemburgo-Strelitz. Eso fue el 18 de enero de 1793. Los comensales empezaron a beber a la salud del rey Jorge III y de la Constitución inglesa. Siguieron claro por la reina. Se empezaban a entonar cuando copa en alto se acordaron del príncipe de Gales. Luego lanzaron hurras al ejército y a la armada. El comensal más belicoso pidió al cielo que confundiera a los enemigos de Albión, entre los que ese día no se encontraba España, aunque sí 3 años después. Luego alabaron la calidad de las canciones que cantaban y rogaron por la prosperidad de sus autores. De repente cayeron en que no habían demandado a San Jorge sensatez para todos sus ministros y confusión para el francés. Al llegar al brindis número 21, el español abrevia con un etc, etc, etc. Según las opiniones de nuestros turistas puñeteros, ¿podemos llegar a alguna conclusión que se pueda aplicar a la España actual? ¿Somos tan manirrotos como dicen los holandeses? ¿Tan irresponsables como nos ven los alemanes? Pues la verdad, no tengo ni idea. Estas colaboraciones radiofónicas son una manera de entretenernos durante el confinamiento. Para pintarnos el futuro y establecer tesis volanderas, sobran los profetas políticos, los mediáticos y los tuiteros. Ellos sabrán. Efectivamente, nuestro cometido desde el Viajero Occidental en Radio Viajera es entretener, y en tiempos como estos en los que hay tanto experto, incluso en pandemias, no seremos nosotros quienes sentemos cátedra sobre algo. Pues hasta dentro de una semana, y ya sabéis, de momento, en casita.